El Evangelio cambia. El Evangelio Cambia cambia. realidades. Cambia El circunstancias. Evangelio cambia. Cambia las vidas. Para bien. Y para siempre. Para siempre. El Evangelio cambia la tristeza. y la convierte en gozo. Cambia las familias. comunidades. Está cambiando nuestra El nación. Evangelio Está cambia. cambiando nuestra nación. La mayor experiencia del cambio para nuestra Venezuela. El cambio para nuestra Venezuela. El Evangelio cambia. Vaya conmigo a Génesis, le dije, ¿verdad? En Génesis, la primera hojita, Génesis 1. (16) Dice, e hizo Dios las dos grandes lumbreras. Génesis habla de la creación. Y en este versículo dice, e hizo Dios las dos grandes lumbreras. La lumbrera mayor para que señoreara en el día y la lumbrera menor para que señoreara en la noche. E hizo también las estrellas. Las puso Dios en el firmamento de los cielos para alumbrar sobre la tierra, señorear en el día y en la noche, y para separar, haga énfasis ahora aquí en su mente, para separar la luz de las tinieblas. Para separar la luz de las tinieblas. Dios en su plan perfecto ya empieza a separar y a poner un propósito en cada una de sus creaciones. Esto sigue siendo creación de Dios. En el 24 dice, luego dijo, no, lean en el 20. Produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en el firmamento de los cielos. Esto puede ir a favor de la ciencia, entendiendo que Dios con su palabra ordenó a las aguas producir seres vivientes. Yo no voy a caer en un enredo teológico, en un enredo científico hoy. Simplemente quiero resaltar lo que dice la palabra, o lo que dice Dios en su palabra. Él ordena y la tierra obedece. Iglesia, usted y yo no le estamos sirviendo a cualquiera. Él ordena y la tierra obedece. Si evolucionó del agua el pez y salió de la semilla, de la célula, Dios se lo ordenó. Le dijo a las aguas, produzcan peces. Le dijo a la tierra, produzcan aves, con su palabra. Y sigue siendo creación. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su especie, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno, lo aprobó. Y los bendijo Dios diciendo, fructificad y multiplicaos, llenad las aguas en los mares y multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana del quinto día. Ahora entra este punto en el 24. Luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su especie, bestias, serpientes y animales de la tierra según su especie. ¿Qué hizo Dios? Ordenó. ¿Qué hizo la tierra? Obedeció. Y fue así. E hizo Dios los animales de la tierra según su especie, ganado según su especie, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y Dios lo aprobó, vio que era bueno.
Entonces, diga conmigo, entonces. En el 26 dice, Dios, hagamos al hombre. Pero ahí Dios agarra, se suena los dedos, levanta los hombros, se estira un poco y dice, voy a dar algo más. Voy a dar algo más que una orden. A esta creación especial le voy a dar de mí, todo de mí, imagen y semejanza. Dios le dio orden a las aguas que produjeran peces y aves. Le dio orden a la tierra que produjera animales. Pero sobre ninguno decretó imagen y semejanza de Él. Sobre ninguno dio un soplo de aliento de vida, derramando de su Santo Espíritu, como lo hizo con usted y conmigo. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y tenga potestad. ¿Está aquí? Pónganlo allí, hijo, para que si alguien no trajo Biblia lo pueda leer. Tenga potestad sobre los peces del mar, las aves de los cielos y las bestias, sobre toda la tierra y sobre todo animal que se arrastra sobre la tierra. Iglesia, Dios nos quiere resaltar la posición que cada uno de nosotros tiene para Él, para esta misma tierra, para Él principalmente, porque derrama su imagen y semejanza sobre nosotros. Dios quiere que su iglesia, su pueblo hoy, entienda que las circunstancias que están ahorita rodeando aquí en la tierra no son mayores que Él. No son más importantes que Él. No son más poderosas que Él. No están en primer plano como Él lo puede estar. No son postreras como Él es postrero. No son eternas como Él es eterno. No dan vida siquiera como Él da vida. Y le dice al hombre: enseñoréate, sojuzga esa tierra que te he entregado, aún sobre los peces, aún sobre las bestias, aún sobre los animales que se arrastren. Enseñoréate, domina, ejerce autoridad. ¿Pero cómo? A mi imagen, a mi semejanza. Dice que en el principio la tierra estaba desordenada y vacía. Había algo desvirtuado de Dios. Había desorden. Había vacío. Donde Dios está hay llenura y orden. Donde Dios está hay plenitud y orden. Donde Dios está hay enseñanza, aprendizaje y orden. Pero había un vacío y había desorden. Y Dios establece su imagen y su semejanza en el hombre. Y le permite o le da la autoridad a usted y a mí para enseñorearnos en esta tierra de esa circunstancia, de ese problema, de esa debilidad, de ese conflicto, aún de las bestias que nos van a ayudar, aún de los animalitos que nos van a servir, aún del campo donde vas a arar, donde vas a trabajar, donde vas a edificar, donde vas a construir,
aún sobre las bestias que estén volando, sobre los que se arrastren, sobre el mar que tengas que moverte. Dios le está dando la autoridad al hombre. Te está dando la autoridad, te dio la autoridad, iglesia. Pero se nos olvida, se nos pasa. El problema nos ahoga, el conflicto nos aparta. Yo no estoy hablando como intocable, como el que me tocan los embates, igual que usted de la vida. Las bofetadas que muchas veces nos da, las circunstancias, los problemas. El mismo pecado que podemos cometer, que nos culpa, que nos agobia, que nos acecha, que nos aparta. Pero es allí donde Dios intervino. Vaya conmigo ahora a Juan. Mateo, capítulo 4. Yo quiero que usted vea la autoridad que Dios delegó sobre usted. Y en otra oportunidad les he hablado, y usted por allí en ningún momento leyó sobre otro hombre. Leímos animales, bestias del campo, bestias que se arrastre, bestias en las aguas, debajo de las aguas, por encima de las aguas que estén volando. Leímos todo tipo de creación, pero en ninguna línea ni ninguna palabra dice sobre otro hombre. Ni siquiera si te casas. No puso excepciones. Dios estableció sobre qué nos íbamos a enseñorear. Bajo su imagen y semejanza. ¿Cuál es la imagen y semejanza de Dios? Amor, paciencia, benignidad, perseverancia, templanza. Mateo 4. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu, 4:1, al desierto para ser tentado por el diablo. Palabra fuerte, está el diablo. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches, sintió hambre. Es pecado sentir hambre. Es pecado tener necesidad. Es pecado extrañar. Es pecado recordar. Jesús tenía 40 días de ayuno y sentía hambre. Extrañaba un plato de comida, extrañaba una buena cena, extrañaba un buen almuerzo, extrañaba un buen pavo, una buena yaca, un buen paquete de harina. Sintió hambre. Esta carne siente necesidad. En la comida estoy hablando. En el alimento que sostiene estos órganos, que le da vida, que permite que el corazón bombee sangre, que la sangre fluya y que el resto, los músculos, tendones, todo pueda activarse para seguir trabajando y sosteniendo a toda esta estructura de huesos. Amén.
hubo necesidad en él. ¿Y qué va a aprovechar Satanás? Tu mayor necesidad. Para venir a desvirtuar lo que Dios estableció desde el principio. Desde el principio. Escúcheme, todo rey para reinar tiene que ser probado. Todo rey para reinar tiene que ser probado. Todo pastor para pastorear tiene que ser probado. Todo padre para ser llamado padre por sus hijos tiene que ser probado. Todo ministro, todo profeta, todo evangelista, los 5 ministerios. Usted, para ser ingeniero o para ser un profesional, un buen profesional, tiene que ser probado. Y puede ser rey sentado en un trono con la coronita derechita o de lado, con el bastón de rey, con la investidura de rey, y nadie, absolutamente nadie, reconocerle como rey. Puede ser el padre biológico de esos hijos, porque puso su semilla allí, estampó su apellido allí, y fue el padrote allí, y ninguno de esos hijos conocer a su verdadero padre, porque usted nunca, cuando digo padre es madre, porque usted nunca ha estado allí. Puede ser con la investidura del líder, con el nombre de líder, con el nombre de pastor, con el nombre de ministro, con el nombre de profeta, con el nombre de evangelista, con el mismo nombre de apóstol, de adorador, maestro de la palabra. Pero nadie reconocer, porque nunca ha ejercido esa autoridad que Dios delegó con su imagen y su semejanza. ¿Usted me está entendiendo, iglesia? Dios no te está exigiendo una posición. Dios no te está exigiendo, no nos está exigiendo que corras a un lugar a ocupar un cargo, a ocupar un espacio vacío únicamente, una silla o un nombre o una institución, o representar a una empresa o representar una familia. Nos está pidiendo que ocupemos ese lugar con la imagen y semejanza que Él nos dio desde el principio. Y desde el principio está Satanás diciéndole al hombre: Dios no te dio nada. Dios no quiere que tú tengas esto. Dios no quiere que tú tengas aquello. Dios es prohibición. Dios es restricciones. Dios es coacción. Dios es cortarte. Dios es desesperanza. Dios es no dar. Dios es que no hagas esto, que no hagas esto, que no hagas esto, que no hagas esto. Y Satanás así engañó a Adán y a Eva, con que Dios les dijo que no coman de ese árbol, de ese fruto. Es porque no quiere que tengan conocimiento. Desde un principio Satanás le dice al hombre: Dios no quiere esto para ti. Dios no quiere que tú crezcas. Dios no quiere que tú aprendas. Dios no quiere que tú sigas adelante. Dios no quiere que tú avances. Cuando Dios, quien le dio vida a Él mismo, a ese acusador, te dio a ti su imagen y su semejanza. Le dijo al hombre: enseñoréate de mi creación. Enseñoréate de esa tierra donde te estoy colocando. Enseñoréate de esas calles de ese país.
¿Y por qué inicio separando la luz de las tinieblas? ¿Quién es la luz del mundo? ¿Quién? Jesucristo. ¿Quién es la luz del mundo? Jesús. La luz del mundo no es solo una organización evangélica. ¿Quién es la luz del mundo? Jesucristo. ¿Y quiénes representan a Jesús aquí en la tierra? Entonces, ¿quiénes tenemos que alumbrar aquí en la tierra? ¿Quién tiene que ser una estrella, pero no para brillar, para decir, bueno, haláguenme a mí, sírvanme a mí, honrenme a mí? ¿Quién tiene que alumbrar las calles de Puerto Ordaz, las calles de Ciudad Guayana, las calles de su ciudad, las calles de su urbanización, el pasillo de su casa, el pasillo de esta iglesia? ¿Quién tiene que alumbrarlo? Usted, iglesia, que es su creación, y usted es llamado a ser luz. Y si Dios hizo la luz para separar las tinieblas de la luz, para que alumbrara, para que no hubiera oscuridad, para que hubiera claridad, para que la gente pueda ver por dónde va, para que la gente pueda entender hacia dónde va, ¿cuál es nuestra responsabilidad? Ser tiniebla, hundirnos entonces en las tinieblas, escuchar la voz de Satanás que nos dice en el momento de mayor necesidad, que es cuando estamos, sí, vulnerables, débiles, tristes, agazapados. No vengo a decirte que es normal, es una condición presente. Y no es que estés en pecado, es que ahora necesitas entonces llenarte más de la presencia de Dios. ¿Qué pasa? Necesitamos despertar, necesitamos despertar. Hey, Dios nos pone ahí, despierta, despierta, despierta. Te estoy llamando, te estoy llamando. Yo no te creé a ti, yo no te he llevado a ti todavía porque tienes un propósito, porque tengo un plan contigo. Y si te coloqué en ese lugar es porque tengo un plan contigo. Y si estás en esa congregación, en esa urbanización, en esa institución, en ese medio, en ese trabajo, en esa empresa, en ese colegio, en esa iglesia, es porque tengo un propósito contigo. Y el principal es que seas luz. El principal es que seas luz. Eres mi imagen y semejanza. Alumbrar, iglesia. No es andar alumbrado. Alumbrar. No es andar ahí encandilado. Ay, Señor. No, no, no. Luz, luz. Aplauda a Cristo, aplauda a Cristo. Yo sé que son momentos difíciles. Yo vivo esos momentos difíciles con usted, iglesia. El apóstol lo vive. Es más, el presidente de la República, aunque da las muestras que no le interesa, lo vive también con usted. Todo el gabinete ejecutivo, gubernamental, institucional. Sí, yo tengo que hablar claro. Yo tengo que hablar claro. Todo ese gabinete, aunque dé muestras de que no le interesa, vive esas circunstancias con el país. Porque todos vivimos en esta tierra y todos padecemos en esta tierra. Y si no nos duele, si no lo vivimos, es porque estamos entonces encerrados en una cúpula de mentira, en una vida de engaño, de falsedad personal. Queremos cerrar los ojos, será. Porque basta con salir a la calle y palparlo. Palpar la desesperanza. Palpar la ansiedad en las personas. Palpar la violencia. Palpar la arrogancia de muchos. O la indolencia de otros. Y eso, querramos o no, va a afectar toda mi vida. Por eso Dios le establece al hombre: sojuzga la tierra con mis principios, porque si no te va a afectar, si no te va a hacer daño. Iglesia, usted y yo oramos y salimos de casa y nos encomendamos: Señor,
tú me guardas, tú rodeas mi familia, ningún arma forjada contra mí va a prosperar. Y usted sale confiado. Pero no podemos tapar el sol con un dedo, que sigue existiendo la violencia, sigue existiendo el peligro para muchos otros. Sigue en esa misma circunstancia. Si no lo toca a usted directamente, toca a su familiar, toca a su hijo, toca a su esposa, toca a su primo, toca a su abuelo, toca a alguien que a usted le va a doler mucho, y ese es una tierra. Entonces, como políticos, como ancianos, como jóvenes, como ministros, como humanos, habitantes de esta tierra, tenemos que entender que nos va a afectar lo que ocurra a nuestro alrededor. Aunque estemos muy enchufados, aunque estemos muy cómodos en el trabajo, en el lugar que estemos, quizás ganando buen dinero, quizás haciendo buenos guisos, quizás haciendo cosas que aparentemente añaden bendición a tu vida, sin entender que estamos sepultando nuestra alma en maldiciones, en delitos y en pecados, porque nos hacemos indiferentes e indolentes con todo lo que acontece a nuestro alrededor, y eso mismo se nos viene encima. Tarde que temprano eso mismo se nos viene encima. Tarde que temprano esa simple oración. ¿Y por qué digo simple? Porque una oración sin la acción, mire, queda coartada, queda fraccionada. Si usted simplemente ora, Señor, guárdame, y sale y no hace nada por este país, tarde que temprano le va a afectar. Tarde que temprano Dios va a decir, bueno, tengo que llevármelo ya antes de que su corazón se congele, se enfríe. ¿Sí? En Apocalipsis lo dice, que el corazón de muchos se enfriará por la maldad. ¿No lo ha leído? Búsquelo. El corazón de muchos. Y si dice se enfriará, es porque tenían a Cristo en el corazón, porque había esperanza, porque había fe. Pero dice que la maldad los enfriará. Entonces, ¿qué vamos a esperar? ¿Que la maldad que hay en el país, o que la maldad que se quiere imponer y seguir creciendo, nos enfríe el corazón? O que tenga Dios que decir, bueno, ya no quiere cumplir el propósito, tengo que traérmelo antes de que se enfríe su corazón. Y usted que valora mucho esta vida, o usted y yo que valoramos esta vida que tenemos, quedamos truncados, quedamos tronchados, nuestros hijos dejan de disfrutar, nuestra familia deja de seguir creciendo, nuestros sueños quedan imposibilitados porque usted y yo dejamos de creer, o dejamos de afirmarnos en la palabra que Dios dio desde el principio, que Dios estableció en el hombre. Y fíjese que hizo tierra, mar, aire, todo, pero en ninguno dio o sopló aliento de vida, en ninguno dijo imagen y semejanza, y sobre ninguno dijo enseñoréense, solo den frutos. Pero al hombre le dijo, den frutos, multiplíquense y enseñoréense de acuerdo a mi imagen y semejanza sobre cada una de estas cosas de mi creación, a excepción del hombre. Mira, Dios le molesta terriblemente que el hombre se quiera enseñorear sobre el hombre. Dios aborrece el enseñoreamiento del hombre sobre el hombre. Entiéndalo, iglesia, entendámoslo. Necesitamos tener la posición más digna de ser hijos de Dios a su imagen y semejanza, enseñorearnos de las circunstancias, decirle a ese problema, tus horas, no días, tus horas están contadas. Decirle a esa crisis, tu tiempo ya pasó. Decirle a esa violencia, tus días ya están menguados. Y empezar como hijos a imagen y semejanza de Dios
establecer el reino de los cielos. Satanás va a seguir entrando. Y lo hizo con Jesús. Y si lo hizo con Jesús, ¿qué cree que va a hacer con nosotros? Si tuvo la osadía, si tuvo quizás hasta la valentía de acercarse a Jesús en medio de su conflicto en la carne. Cristo, sí, 40 días y 40 noches sintió hambre y se le acercó el tentador y le dijo, siga leyendo aquí entonces, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad, lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, tírate abajo, pues escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Y Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez lo llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo, todo esto te daré si postrado me adoras. ¿Usted ve por qué Dios aborrece cuando un hombre quiere enseñorearse de otro hombre? Escúchame, iglesia, viene mucha gente con ofrecimientos extraños. Viene a decirte, haz esto y te entrego esto. Obedéceme aquí y vas a pastorear en todos estos lugares. Sírveme a mí y te entregaré toda esta área. Humíllate delante de mí, representando al mismo infierno. Rompe tus principios de imagen y semejanza de Dios. Rompe los principios del reino de los cielos y te entregaré todas estas riquezas. Te entregaré posesiones, te entregaré mujeres, te entregaré hombres, gente pensando solo en sí mismo, queriendo seguir la misma estructura diabólica de ser dictadores, pensando que tienen una verdad por las riquezas, por las posesiones, por el poder, cegados por su avaricia. Hasta aquí ya. No puede ser que un país, o seguir siendo que un país, por 4 lochas de pan y 1 kilo de harina, siga vendiendo su primogenitura, siga vendiendo sus principios de amor y justicia que Dios sembró. Es más, siga vendiendo el reino que Dios le entregó. Satanás vino a ofrecerle a Jesús en su momento de debilidad, por necesidad, no en pecado. Necesitaba comer. Su cuerpo, este cuerpo le pedía ya alimento. Qué cosa, ¿no? Que en ese desierto que tenemos, queremos escuchar la voz de Dios, pero el primero que viene es Satanás. Y viene a decirte, o a comprar tus votos, a comprar tu posición en Dios, a comprar tus principios,
a comprar los principios de hombres y mujeres que realmente creyeron un día en que hay algo mejor para ellos. Y estoy hablando en todo ámbito, porque esto pasa en la política, esto pasa en los ministerios a nivel de iglesia, esto pasa en las familias a nivel de padres, esto pasa en las iglesias a nivel de equipos de trabajo, a nivel de organización. Pero siempre el mismo espíritu de dominio sobre el hombre, de querer comprar los intereses, de querer comprar lo que Dios ya nos entregó, lo que Dios ya decretó sobre nosotros. Y Jesús, entendiendo su posición, se para firme en ese gran desierto, en esa gran necesidad, a decirle a esa voz que sigilosamente o amorosamente le dice: vende tus principios, sé infiel, eso no te sirve, eso no te da de comer, eso no te va a dar riquezas. No sigas esperando en Dios, no sigas amando, no sigas confiando, no sigas sembrando, no sigas esperando. Y este Jesús se para firme con toda la debilidad de su carne a decirle: mi Dios me llamó a ser luz. Mi Dios me llamó a separar las tinieblas en este desierto y yo alumbrar. Y si a usted y a mí nos llamó Jesucristo por nuevo pacto, por un pacto no de hombre sino de sangre, un pacto nuevo, ¿cuánto más entonces ahora necesitamos, en medio de las tinieblas que se han levantado en nuestra vida primeramente, en nuestra casa, en nuestro trabajo, en nuestra iglesia, pararnos firmes a hacer luz? A decirle a esa voz sutil y mentirosa que te dice todos los días: no vale la pena, no vale el esfuerzo, no vale el sacrificio, no vale el precio, no vale. A decirle: no es verdad. Mi Dios, el Dios en que yo he creído, el Dios al cual le sirvo, está por encima de todo esto. Está por encima de todo lo que tú me puedas decir, Satanás. Está por encima de todo lo que tú puedas aún haber leído en la Biblia. Pero no lo cree. Mas usted y yo lo creemos. Mas usted y yo lo confiamos. Y mejor aún, lo vivimos. Lo vivimos y verás la mano de Dios, iglesia. Y en medio de ese desierto verás la mano de Dios dándote el pan. En medio de ese desierto no solo de pan vivirá el hombre, dice la palabra, pero verás la mano de Dios dándote el pan. Y no solo para ti, sino para tu casa. No solo para tu casa, sino para tu comunidad. Y no solo para una comunidad que nos rodea aquí en la iglesia, sino para las comunidades donde Dios nos lleve a dar ese pan. Y veremos la mano de Dios no solo aquí en la esquina, en las 4 esquinas, sino ciudades enteras. Mire, Jesús venía por el mundo entero. Y Satanás quería ofrecerle algunas ciudades así elitescas, algunas capitales. Cuando Jesús venía por cada rincón de este planeta, Jesús venía a ser Rey de reyes y Señor de señores por cada rincón de este planeta.
y no por 4 capitales de la ciudad o del país. Eso es lo que ofrece Satanás. Un fragmento, un engaño, una mentira. Iglesia, usted vino a conquistar. Usted fue establecido aquí para conquistar, para vencer. No para quedarse con migajas. No para quedarse con migajas. Así que no siga pensando en migajas. Piensa en todo el país que Dios nos entregó. Piensa en todo el país que Dios le entregó. Piensa en todos los hijos, no solo en uno. En todos los hijos que Dios le entregó. Y dedíquese con cada uno de esos hijos. Piensa en todos los siervos que Dios le entregó. No solo el que es bueno, no solo el que siempre está puntual, no solo el que es eficiente, no solo el que me pone buena cara, sino cada uno, el que tiene defectos, el que muchas veces me amarga el día, el que muchas veces me quita el sueño, el que por cada uno Dios le entregó una responsabilidad. Piensa en esa sola esposa o esposo. No se vaya ahora que sí, porque quieren tener poquitos siervos y muchos esposos, esposas o mujeres. Esa sola que Dios le entregó, ese hombre que Dios le entregó, no para enseñorearse, no para decir aquí mando yo. Sujétate, mujer. Ámala. Ámala. No para decirle, bueno, ejerce tu mayordomía, patán. Ámalo. Por encima, ámalo. Sobre tus hijos, ese amor de padre. No es por ser el papá biológico, el gallo padrote. Es por ser papá. Es por ser papá. Es por poder abrazarlo cuando él realmente necesita ese abrazo. Yo abrazaba a mi hijo anoche, dormido él ya. Y no respondía porque estaba, profundamente dormido. Pero aún así, el amor que uno siente al abrazarlo, la llenura que uno siente al abrazarlo, no tiene comparación, iglesia. Cuanto más cuando ese hijo anhela ser abrazado. Ahí estaba dormido, pero cuando yo le doy su abrazo, que él está despierto y te responde. Entonces, ¿por qué querer abrazarlo nada más cuando ellos no lo saben, sino cuando lo necesitan? ¿Y cómo sé cuando lo necesitan? En todo momento. En todo momento, iglesia. ¿Cómo sé cuando mi hermano necesita? Bueno, usted no va a andar tanteando. ¿Necesitas un abrazo, hermano? No, abrácelo. ¿Necesitas una palabra, hermano? Dé la palabra. Dios le dijo que sembrara y usted le va a preguntar al hermano: Dios me dijo que te sembrara, ¿será verdad? No, siembre. Si Dios le dijo que sembrara, siembre. No está indagando, preguntando, viendo, escudriñando en esa persona a ver si lo merece, sino si Dios le dijo que sembrara, asegúrese de que se lo dijo Dios y siembre. Sin tapujos, sin tanto escudriñar. No corte su bendición. Esa es su bendición, esa es suya. Porque Dios se lo mandó y Dios lo va a respaldar a usted. Entonces, ¿qué hacía Satanás? Ofrecerle migajas. Cuando Jesús venía por todo, vino por todo. Y escúchame, iglesia, a lo mejor se quedó con todo. Se quedó con todo porque venció en la cruz. Se quedó hasta con las llaves del infierno. Y a todos los que creyeron allí en el mismo infierno, de allí los sacó. Esa es la victoria que Jesús compró por ti y por mí. Y lo que Satanás quiso desvirtuar desde el principio, la imagen y semejanza de Dios en el hombre, cuando se metió el pecado, Jesús lo rescató nuevamente y para siempre. Ahora, por esa fe, nosotros nos levantamos en esa misma imagen, en esa misma semejanza, a ser luz.
No podemos dejar de ser luz. Y las tinieblas, escúcheme, estamos en un desierto, iglesia. Yo no sé si usted lo cree, yo no sé si usted lo entiende, pero siento que mi país está en un desierto ahorita. Y no estoy hablando de política nada más. En todo nivel, en todo ámbito. Pero Jesús se levantó en ese desierto en obediencia a su Padre que está en los cielos. Fue probado como rey, como el rey de reyes que iba a ser. Fue probado, y por esa obediencia aprobado en el reino de los cielos. ¿Cuántos están siendo probados hoy? ¿Y cuántos están dispuestos por esa obediencia a ser aprobados en el reino de los cielos? A que el Padre pueda decir desde el mismo cielo: he aquí mis hijos, en quien tengo complacencia. Jesús como el primogénito de muchos, dice la palabra, de muchos, no de pocos, de muchos. Jesús como el primero, sí, pero no el único. Ahora, muchos hijos adoptados a un solo cuerpo, con Jesús a la cabeza, siendo aprobados por el reino de los cielos para hacer luz y separar las tinieblas de este país, separar las tinieblas en medio de este desierto, iglesia. Y es cuando menos entonces podemos ahora desmayar, o dejar de creer, o dejar de trabajar. Escúcheme, creer en la palabra de Dios, creer en sus principios, es trabajar porque el reino de los cielos se establezca aquí en este país. Si usted no lo trabaja en su vida, dificulto que lo trabaje en casa. Y si no lo trabaja en casa, es imposible que lo trabaje en la iglesia o fuera de la iglesia. Empieza por nosotros. Empieza por nosotros. Y si usted entiende la imagen que Dios estableció, necesitamos sembrarnos en esa obediencia a Dios para ser aprobados en todo el dominio que Dios nos ha entregado. Trabajo, familia, país, empresa y cualquier área, ministerio donde Dios te haya colocado. No es tiempo de desmayar. Venezuela, el venezolano o el que habita esta tierra nos necesita. Y lo mejor de esto es que el reino de los cielos cuenta con nosotros. El reino de los cielos cuenta contigo, iglesia. Dios no está contando con más nadie. Y dice que puede sacar hijos de las piedras si Él quiere. Pero no está contando con más nadie sino contigo. ¿Cuántos están dispuestos a ser aprobados? Estamos siendo aprobados, sí. Pero diga: yo estoy dispuesto a ser aprobado en el reino de los cielos. Y con mi fe, ese reino será establecido en mi vida, en mi casa, en mis hijos, en mi esposa, en mi esposo, en mi familia y en mi país. Amén, iglesia. Póngase sobre sus pies.